Hola, mi nombre es Gerardo y soy taxista en la Ciudad de México. Lo que les voy a contar ocurrió hace unos años, pero todavía me causa escalofríos. Es una historia que no puedo olvidar y que cambió la forma en que veo el mundo. Era una noche de viernes, sobre las 10 de la noche. La ciudad se veía bien iluminada, con el tráfico moviéndose entre luces y sombras. Iba manejando por la avenida Reforma, buscando pasajeros, cuando mi radio sonó con un mensaje, un servicio para recoger a alguien en la colonia Condesa. Llegué al lugar y vi a un hombre de unos 30 años, bien vestido con traje y corbata. A simple vista, parecía un tipo normal, así que lo saludé y lo invité a subir al taxi. Le pregunté a dónde quería ir y me dijo que al aeropuerto. Sin pensarlo mucho, arranqué el taxi y me puse en camino. Durante el viaje, noté que el pasajero se mantenía callado, apenas miraba hacia afuera. Yo pensé que debía estar cansado o concentrado en sus asuntos. El camino transcurrió sin mayores contratiempos y, al llegar al aeropuerto, el hombre pagó y me dejó una buena propina. Después de despedirme, me quedé un momento en el aeropuerto, asegurándome de que todo estuviera en orden. Fue en ese instante que noté algo raro en el espejo retrovisor: el pasajero había desaparecido. Me quedé perplejo, pensando que quizás se había bajado en algún punto sin que yo lo notara. Con el taxi en marcha, regresé a la ciudad. Sin embargo, en la primera parada de semáforo, me di cuenta de que en el asiento trasero había una maleta. Mi corazón se aceleró y me quedé mirando, sin saber qué hacer. ¿Cómo podía ser que el hombre se hubiera ido y olvidado su maleta? Sentí una mezcla de intriga y miedo. Ya confundido y asustado, me dirigí a la comisaría para reportar lo sucedido. Allí, los oficiales me dijeron que no había ningún reporte de desaparición de alguien en el aeropuerto. Eso solo hizo que la duda y la inquietud se apoderaran de mí. ¿Estaba yo perdiendo la cabeza o realmente había algo sobrenatural detrás de todo esto? Desde esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Cada vez que encendía el taxi, sentía que algo extraño rondaba el ambiente. Empecé a hablar con otros taxistas y a preguntar en la policía, pero nadie parecía haber vivido algo similar. La única prueba que tenía era la maleta, que se había quedado en mi taxi y que, con el tiempo, se volvió el símbolo de ese misterio. Una mañana, decidí regresar al aeropuerto y hablar con los empleados de la terminal donde había dejado al pasajero. Entré a la oficina de información y, con voz algo temblorosa, pregunté si alguien había reportado la desaparición de un hombre. La chica de allí me miró raro y, después de un momento de silencio, me comentó algo que me heló la sangre. Entre el personal corría la leyenda de un pasajero que aparecía y desaparecía en la terminal. Me dijo que varios trabajadores habían visto a un hombre parecido al que yo había descrito, pero que cada vez que intentaban acercarse, este se desvanecía en el aire. No pude creer lo que escuchaba. ¿Acaso lo que viví no era producto de mi imaginación, sino algo que ya había sido contado por otros? Esa historia se quedó grabada en mi mente y, a partir de entonces, comencé a notar detalles extraños en mi día a día. Por las noches, cuando manejaba por calles poco iluminadas, parecía que la ciudad se volvía más silenciosa y misteriosa. Había momentos en que creía ver una figura en el retrovisor o escuchar un murmullo que no provenía de ningún pasajero real. Con el tiempo, me di cuenta de que la maleta era mi único vínculo con ese suceso. La observaba cada vez que tenía un rato libre, tratando de encontrar alguna pista que me explicara de qué se trataba. No tenía etiquetas ni identificación alguna, y su interior tenía un olor a humedad que me recordaba a tiempos pasados. Con curiosidad y un poco de miedo, un día decidí abrirla. Dentro encontré algunos papeles amarillentos y objetos personales que parecían viejos. Entre ellos había una fotografía del pasajero, exactamente como lo recordaba, acompañado de personas con ropa que ya parecía de otra época. Junto a la foto, hallé una nota escrita a mano que decía: "La verdad se esconde en lo invisible". Esa frase me impactó y me dejó pensando en lo que realmente había pasado aquella noche. Empecé a investigar un poco más. Hablé con otros taxistas que, al igual que yo, habían tenido encuentros extraños. Algunos me contaron de pasajeros misteriosos o de situaciones que, aunque parecían reales, no tenían explicación lógica.
A medida que iba sumando testimonios, la leyenda del pasajero se fue haciendo más presente. No era el único que había vivido algo así. También me aventuré a revisar algunos archivos antiguos y hablar con gente que trabajaba en el aeropuerto. Todos coincidían en que había algo raro en la terminal, aunque nadie se atrevía a decir mucho. Las historias se mezclaban con rumores y leyendas urbanas que parecían sacadas de una película. Pero yo había vivido todo en carne propia. A veces me pregunto si el pasajero fue un espíritu o simplemente un hombre con un pasado oscuro que se vio obligado a desaparecer. Lo cierto es que yo lo vi, lo atendí y aún conservo su maleta. Esa maleta se convirtió en mi compañero silencioso, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender del todo. Los meses pasaron y la historia se fue transformando en algo que no solo me marcó a mí, sino que empezó a circular entre mis compañeros de taxi. Algunos decían que había visto sombras o figuras que se desvanecían, y otros aseguraban que la Ciudad de México guardaba secretos que solo se revelaban en noches como aquella. Yo, por mi parte, seguía buscando respuestas sin llegar a encontrarlas del todo. Una noche, mientras manejaba por Insurgentes, recogí a un hombre mayor que parecía tener mucho que contar. Durante el viaje, le pregunté si conocía alguna historia de pasajeros misteriosos en el aeropuerto. Con voz pausada y llena de recuerdos, me contó que en su juventud había oído hablar de un hombre que desaparecía sin dejar rastro. Según él, el hombre podía haber sido un alma en pena, atrapado entre este mundo y otro. Sus palabras me hicieron pensar que tal vez había algo más detrás de todo aquello. Esa conversación, junto con la imagen de la maleta y la nota, me hizo replantear muchas cosas. Empecé a ver mi trabajo y la ciudad de otra forma. Cada viaje se volvía una pequeña aventura, cada calle una pista para descubrir lo inexplicable. Y aunque la búsqueda de respuestas nunca terminó, aprendí a aceptar que hay misterios que, por más que intentemos resolverlos, permanecen en la sombra. Hoy, después de tantos años, sigo manejando mi taxi con la misma pasión de siempre, pero con una mirada distinta. La experiencia me enseñó a no dar nada por sentado, a estar alerta y a respetar los secretos que esconde la vida. Si alguna vez se encuentran en la Ciudad de México y necesitan un taxi, yo estaré ahí para ayudarles. Pero les aviso, en esta ciudad, uno nunca sabe qué puede pasar en el camino. Gracias por escuchar mi historia. Espero que mis palabras les hagan reflexionar sobre lo que hay más allá de lo que vemos y entienden que, a veces, lo inexplicable es parte de la vida diaria. Yo sigo con la maleta en mi taxi, esperando que algún día alguien pueda darle un sentido a lo que me sucedió aquella noche. Cuídense en su camino, porque en la Ciudad de México, cada rincón guarda una historia y, de pronto, hasta un pasajero fantasma puede cruzarse en su ruta.